Hola, muy buen día. Vamos a dar inicio a este curso denominado La calidad en el laboratorio. En este primer curso vamos a hablar acerca de la norma ISO IEC 17025. Para este primer módulo vamos a iniciar hablando acerca de los sistemas de gestión de calidad y cómo se relaciona o cómo, de dónde, o hacer una pequeña reseña de la norma ISO IEC 17025, cuáles fueron los principales cambios entre la versión 2005 hasta la versión que está en este momento en vigencia, la versión 2017. Es importante tener en cuenta esto y tenerlo muy claro, puesto que ya este es el último año que los laboratorios tienen la oportunidad de cumplir con el proceso de transición. A partir ya de este año, todos los laboratorios deben estar acreditados con la nueva versión de la norma ISO IS 17025. Vamos a dar entonces también unas pautas para identificar o para conocer cómo realizar ese proceso de transición de la versión 2005 a la versión 2017. Y ya más adelante entonces comenzaremos a la interpretación de la norma y cómo esta se puede alinear en el caso de que el laboratorio pertenezca a una organización más grande, cómo se puede alinear el sistema de gestión de los laboratorios con otros sistemas de gestión y que también permitan el logro o el logro del propósito de los objetivos de la organización. Entonces, comenzamos. Bueno, primero tengamos en cuenta cuál es la infraestructura de la calidad y cómo esto se relaciona también con la evaluación de la conformidad. La infraestructura de la calidad corresponde a una red de estándares de regulaciones técnicas, incluye además la metodología, certificación, lo que está relacionado con los laboratorios de ensayo, los organismos de acreditación y también de evaluación de conformidad, a los que se agregan además las tecnologías de gestión y el control de la calidad. Las funciones básicas de un sistema de infraestructura de la calidad comprenden un conjunto de técnicas y procedimientos para codificar, para analizar, normalizar y también para medir diferentes aspectos, tanto de un producto como de un proceso. En esta figura podemos observar entonces el esquema de los 5 elementos clave que conforman una infraestructura de calidad, que es la normalización, la metrología, la acreditación, la certificación y los laboratorios. Más adelante ya vamos a entrar en detalle a explicar cada uno de estos 5 elementos. ¿Qué es la evaluación de la conformidad? Un aspecto transversal en la infraestructura de la calidad es la evaluación de la conformidad, que se basa básicamente en pruebas o ensayos que son sistemáticos y que permiten determinar si un sistema, un proceso, un producto o un servicio, así como también una persona, cumplen con ciertos requisitos especificados, ya sea en normas o también en otros documentos que sean considerados como estándares. La norma ISO IEC 17000 es quien define la evaluación de la conformidad como la demostración de que se cumplen los requisitos especificados relativos a un producto, un proceso, un sistema, una persona o un organismo. En esta figura podemos observar entonces la relación que existe entre la evaluación de la conformidad y la infraestructura de la calidad. Aquí tenemos entonces la evaluación de la conformidad bajo una infraestructura de calidad. Tenemos en la normalización, que hace referencia a los reglamentos técnicos o normas voluntarias, en donde se van a tener en cuenta los intereses de las partes interesadas y los requisitos de los clientes. Y con respecto a la evaluación de la conformidad, que entran los puntos clave que son la certificación, la medición y calibración, los ensayos y las pruebas y también las inspecciones. A partir de la acreditación, entonces, es como se asegura la competencia técnica.
En cuanto a la normalización técnica, las normas y los reglamentos técnicos son el producto de la normalización. En este caso, entonces, las normas técnicas establecen reglas, guías o también pueden establecer características que deben cumplir los productos o procesos o también los métodos de producción. Estos implican la transferencia de tecnología, propenden también por el desarrollo sostenible y permiten que se facilite el comercio a través de la promoción de la seguridad, la calidad y la compatibilidad técnica. Estas normas son de carácter voluntario y a diferencia de las normas técnicas existen también los reglamentos técnicos, los cuales sí son obligatorios. Mediante un reglamento técnico, el Estado es quien establece como obligatorios los requisitos o las características que un determinado producto debe cumplir, o también indica las condiciones del proceso o los métodos de producción. En cuanto a la metrología se refiere a la tecnología y ciencia de la medición por medio de la cual se pone a disposición magnitudes y métodos de medición que van a permitir que se contribuya a la medición de estándares, ya sean normas voluntarias o también reglamentos técnicos, y también permiten evaluar el grado de cumplimiento. La metodología entonces se asegura a través de las calibraciones de los instrumentos, de los equipos de medición, que se conozca y se pueda verificar la exactitud de una medición. En cuanto a la acreditación, ya como lo dijimos, la norma ISO IS 17000 define la acreditación como la atestación de tercera parte relativa a un organismo de evaluación de la conformidad que manifiesta la demostración formal de su competencia para poder llevar a cabo unas tareas específicas de evaluación de conformidad. Para comprender mejor esta definición es importante tener en cuenta que la atestación se entiende como la declaración sobre los resultados obtenidos a partir de la revisión del cumplimiento de los requisitos especificados. Y la tercera parte hace referencia a un organismo independiente e imparcial con respecto a la entidad objeto de la declaración. La entidad que realiza la acreditación se reconoce generalmente con el nombre de Organismo Nacional de Acreditación y por lo general es único en cada país. Los laboratorios de ensayo, como sabemos, son entidades, ya pueden ser de orden público o privado, que van a ofrecer servicios de ensayo, de análisis o pruebas de laboratorios. Y estos pueden ser organizaciones independientes que presten sus servicios a cualquier organización o persona que lo requiera. Pero en algunos casos pueden ser parte también de una organización más grande, por ejemplo, una universidad, un hospital, y cuya finalidad no es la de prestar servicios de ensayos. Sin embargo, sí requieren de ellos para el control de calidad de sus procesos y de sus productos. Por ejemplo, a partir de los resultados que se emita el laboratorio, entonces la organización puede tomar decisiones, ya sea de carácter ambiental o del orden que eh, la razón de ser de la organización. Hablemos ahora de los sistemas de calidad. La calidad es sinónimo de que se ha hecho una buena gestión empresarial, en donde se van a entregar productos o se prestan o se ofrecen servicios que sean competitivos. Los sistemas de calidad entonces son un conjunto de acciones que están planificadas, que son necesarias para poder garantizar la confianza, tanto de que un producto o un servicio va a conseguir satisfacer las necesidades y las expectativas de los clientes y de sus demás partes interesadas. En los sistemas administrativos se realiza la planificación. Posteriormente, también se debe hacer el control y el manejo de los recursos humanos que están relacionados con los sistemas de gestión de calidad,
es decir, que se encargan de la realización de las actividades relacionadas con el sistema de calidad. Esos sistemas son conjuntos interrelacionados, es decir, que el sistema debe funcionar como su nombre lo indica. Cada proceso debe tener una adecuada comunicación y debe estar relacionado el uno con el otro. Eso se puede hacer mediante la planificación, utilizando también políticas, procesos, procedimientos, el personal adecuado, personal idóneo, personal competente y también la tecnología que se necesita para poder cumplir con los objetivos que se ha planteado la organización. Los sistemas técnicos se refieren al aseguramiento de la calidad, tanto en el diseño de los productos como también en la planificación, el aseguramiento de que se están cumpliendo los requisitos, el control, seguimiento y análisis de esas actividades, de esas etapas, el mejoramiento a partir de la información obtenida en el proceso de análisis, seguimiento y control, se van a tomar entonces decisiones o acciones de mejora y el diseño también de los procesos de manufactura o también de prestación de servicios para el caso de los laboratorios, controlando los materiales que se consumen en la producción intermedia y los bienes terminados o el servicio final que se vaya a ofrecer. Los sistemas de calidad entonces se establecen para poder mejorar el desempeño. También permiten que haya una coordinación y producción. Permiten lograr un enfoque directo hacia los objetivos de la organización, puesto que los sistemas de gestión de calidad, cualquier tipo de sistema, ya sea basado en ISO 9001, ISO IEC 17025, ISO 14001, 45001, etcétera, deben estar alineados con el direccionamiento estratégico, es decir, con la razón de ser de la organización para que a partir del sistema de gestión se permita también el logro de los objetivos de la organización. Debe estar enfocado también hacia sus clientes y debe permitir conseguir y mantener la calidad de los bienes y también de los servicios con el fin de satisfacer las necesidades, no solamente las necesidades explícitas, sino también las necesidades implícitas. Y no solo de los clientes, sino también de las demás partes interesadas, como es el equipo de colaboradores y demás personas que se puedan ver o que se puedan percibir como afectados por el servicio o el producto que ofrece la organización. Además, los sistemas de gestión de calidad permiten abrir nuevas posibilidades en el mercado y también permiten lograr la permanencia en él, puesto que cuando se implementa un sistema de calidad en una organización de cualquier tipo, en este caso los laboratorios, al acreditarse con ISO IEC 17025, permite generar confianza en los clientes, puesto que la razón de ser de esta norma es justamente asegurar que los resultados que se emiten son verdaderos, son válidos. Y por último, el sistema de gestión de calidad permite que estar en una capacidad de competir con organizaciones más grandes. La implementación entonces de los sistemas de gestión que se realiza dentro de algún marco de trabajo que pueda servir como referente para que la misma no se lleve a cabo de manera poco estructurada, incompleta o arbitraria. Es importante que haya entonces que funcione realmente como un sistema, donde todos los procesos estén interrelacionados, donde haya una adecuada comunicación interna y también externa. Para establecer entonces los sistemas de calidad se han diseñado una serie de especificaciones, de estándares y de normas internacionales, como ya lo sabemos, de las cuales las más utilizadas a nivel mundial son las editadas y revisadas por la Organización Internacional de Normalización, ISO. La importancia de este fenómeno es cada vez mayor, puesto que actualmente el número de laboratorios que utilizan las normas ISO, en este caso la norma ISO IS 17025, como guía para implementar y también para obtener la acreditación de un sistema de calidad, se incrementa también año tras año. La aparición de estas normas facilita la armonización de los enfoques, puesto que son normas internacionales que tienen todas una misma estructura.
Entonces permite que haya una armonización de los enfoques de los sistemas de calidad. Asimismo, también su utilización se orienta en dos líneas definidas. Por un lado, están como guías o como directriz para el desarrollo, para la implementación, también para la evaluación interna y externa de un sistema de calidad, y también por otro como marco de referencia para la obtención de resultados confiables y certeros que puedan satisfacer las necesidades de los clientes. Esta es la importancia de la acreditación. Bueno, con respecto a las normas ISO, la norma ISO, la Organización Internacional de Normalización, así como también la Comisión Electrónica Internacional, IEC, forman el sistema especializado para la normalización mundial. Los organismos nacionales que son miembros de ISO y de IEC participan en el desarrollo de las normas internacionales a través de comités técnicos que son establecidos por su organización respectiva. Para la elaboración de cada norma ISO, no solamente para la 17025, también para ISO 9001 o 14000 cuando hablamos de medio ambiente, o 45000 cuando hablamos de seguridad y salud en el trabajo, entre otras. Cada norma tiene un comité específico de expertos técnicos que se encargan de la formulación de esas normas de acuerdo a las necesidades de las organizaciones. Y por eso también esas normas cada 5 o 6 años se revisan y se actualizan. Las revisiones y las actualizaciones, dependiendo de cómo se lleven a cabo, pueden ser de orden menor o de orden mayor. En este caso, la última actualización ha sido una actualización mayor. Bueno, entonces hablando de la ISO IEC 17025, para este caso los comités técnicos, tanto de ISO como de IEC, colaboran en campos de interés mutuo, pero también hay otras organizaciones internacionales públicas y privadas que están vinculadas a ISO y también a IEC y que también participan en ese trabajo. En el campo de la evaluación de la conformidad, entonces, el Comité de ISO para la Evaluación de la Conformidad, denominado CASCO, se encarga de la preparación de normas que están relacionadas con la práctica de ensayos, se encargan además de la inspección y de la certificación de estudios mediante la evaluación de la conformidad, ya sea de los productos, de los procesos o de los servicios y de los sistemas de gestión con las normas apropiadas y se encarga de promover el reconocimiento mutuo de los sistemas de evaluación. La norma ISO IS 17025 entonces fue preparada por el Comité de ISO para la Evaluación de la Conformidad, CASCO, y fue circulada para su voto a los organismos nacionales, tanto de ISO como de IEC, y posteriormente esta norma fue aprobada por ambas organizaciones. Esta versión 2017, que es la última versión, entonces anula y reemplaza a la versión 2005, la cual ha sido revisada técnicamente. Para los laboratorios de ensayo y de calibración existe entonces, como ya lo dijimos, la norma ISO IS 17025, que opera además en concordancia con la norma ISO 9001 y esta a su vez con ISO 9002. Puesto que ISO 9002 nos hace una referencia de cómo se puede implementar el sistema de gestión de calidad ISO 9001. ISO 9002 también ya se encuentra de igual manera actualizada con la última versión con respecto a ISO 9001, la versión 2015. Aunque a diferencia de la norma ISO 9001, la norma ISO IS 17025 hace un mayor énfasis en los elementos del sistema de calidad y en los temas de competencia técnica que son pertinentes para las operaciones específicas de un laboratorio. El primero, la norma ISO IS 17025 de 1999, fue actualizada en mayo del 2005. En este caso, el cambio más relevante o más importante fue el requisito explícito relacionado con el mejoramiento continuo del sistema de gestión y también en lo relacionado a la comunicación con el cliente.
La norma ISO IS 17025 del 2005 sustituyó a la guía ISO IS 25 de la norma europea EN 45000. Posteriormente, como ya sabemos, a finales del año 2017, esta norma se actualizó en su última versión 2017. Esta norma, la norma ISO IS 17025, contiene todos los requisitos que los laboratorios de ensayo y de calibración tienen que cumplir y lo que desean es demostrar que disponen de un sistema de gestión de calidad, que son técnicamente competentes y que son capaces de producir resultados técnicamente válidos. Además, requiere que se documenten todos los procedimientos y esto sigue siendo también un requisito para la versión 2017. Procedimientos en donde se demuestra que se llevan a cabo, que el laboratorio que presta sus servicios y que hacen parte de los requisitos tanto de gestión como técnicos relacionados con el personal, los procedimientos técnicos, etcétera. Esta norma se utiliza por los laboratorios cuando desarrollan los sistemas de gestión para sus actividades de calidad, también administrativas y también actividades técnicas. Y se utiliza por los clientes de laboratorio, las autoridades reglamentarias y también los organismos de acreditación para cada país, cuando confirman o reconocen la competencia de los laboratorios. Esta norma entonces cubre no solo los ensayos, también cubre las calibraciones que se realizan utilizando métodos ya sean normalizados, métodos no normalizados o los métodos que han sido creados por el mismo laboratorio. En cuanto a la gestión de calidad en los laboratorios y en general en todo sistema de gestión de calidad, vamos a tener en cuenta la aplicación del sistema PHDA o del ciclo PHDA, planear, hacer, verificar y actuar. En el planear se van a identificar la política de la calidad, los objetivos y los métodos. Es importante que la política esté alineada o que le permita también el cumplimiento de la política de la organización, el direccionamiento estratégico de la organización, que los objetivos del sistema de gestión de calidad de laboratorio estén alineados con los objetivos de la organización para que a partir del sistema de calidad de laboratorio se pueda dar cumplimiento también a los objetivos de la organización. Posteriormente, en el hacer, se lleva a cabo aquí la implementación de las actividades que se han planificado. El hacer hace referencia entonces a la ejecución de esas actividades. Una vez realizadas las actividades, pasamos a la verificación. En la verificación se van a tener en cuenta el seguimiento, el control y el análisis de todas las actividades o de las acciones que se han tomado, que se han implementado para el adecuado funcionamiento, en este caso, de las actividades técnicas y también de gestión de laboratorio. Por eso es importante que se planifiquen también los métodos que se van a utilizar para poder hacer un seguimiento adecuado, cómo se va a medir esa implementación de esas actividades, si esas actividades o esos controles o esos tratamientos han sido eficaces o no. Eso lo vamos a realizar en la verificación. A partir de la verificación, entonces, obtenemos resultados. Esos resultados los llevamos al actuar, en donde se va a determinar si estas actividades han sido eficaces o no. Si no lo han sido, se van a tomar acciones, que serían acciones correctivas o acciones de mejora necesarias para continuar con el ciclo PHBA. Para ello es importante entonces tener en cuenta cuáles herramientas de calidad se van a utilizar y también hacer un adecuado aseguramiento de la calidad. En el laboratorio entonces muestran algunas actividades específicas para el aseguramiento de la validez de los resultados. Vamos aquí a recordar un poco de la estructura de la anterior versión, la versión 2005, y vamos a hacer una comparación de esta con la nueva versión. Con respecto a la estructura de la versión de la norma ISO IS 17025 en su versión 2005, recordamos
que la norma se contenía dos capítulos que eran los más importantes, básicamente los capítulos 4 y 5. El capítulo cuarto estaba dedicado a especificar los requisitos para una gestión bien estructurada de la calidad, es decir, los requisitos de gestión. Y el capítulo 5 se refería a los requisitos para demostrar la competencia técnica del tipo de ensayo o de calibración que realiza el laboratorio. Aquí vamos a revisar entonces, en el caso del capítulo 4, de requisitos de gestión, estaban 4.1, organización, en donde en este capítulo, en este requisito, se especificaba que el laboratorio debía contar con personal para poder identificar las desviaciones del sistema de calidad, también para iniciar acciones para prevenir o para minimizar tales desviaciones, contar con políticas y procedimientos para poder asegurar la protección de la información, es decir, el almacenamiento y la transmisión electrónica, y designar a personal clave sustituto para el personal directivo. En el 4.2, sistemas de gestión, el requisito era implementar un sistema de calidad que sea adecuado para el alcance de sus actividades y también documentar políticas, programas, procedimientos e instrucciones solo en la extensión necesaria para poder asegurar la calidad del laboratorio. En el capítulo 4.3, o en el requisito 4.3, se especificaba la clase de documentos que deben ser controlados. Se debía tener una lista maestra o cualquier otro documento para poder evitar el uso de documentos obsoletos o inválidos e identificar los documentos con elementos que sean específicos. 4.4 hacía referencia a la revisión de los pedidos, de las ofertas y de los contratos. Aquí el requisito era que el laboratorio debía contar con procedimientos para la revisión de solicitudes, ofertas y contratos. Con respecto al 4.5, subcontratación de ensayos y calibraciones, se especificaba que el laboratorio debía contar con las consideraciones para llevar a cabo una subcontratación de servicios con laboratorios que fueran competentes, es decir, que estén también acreditados con la norma ISO IS 17025 o, para el caso de las pruebas de evaluación y desempeño, con la norma ISO IS 17043. En las compras de servicios y suministros, capítulo 4.6, será necesario que el laboratorio tenga procedimientos y políticas para la selección y la adquisición de los servicios y de los suministros que reciba. Con respecto al servicio al cliente 4.7, se especificaba que el laboratorio debe cooperar con los clientes para poder aclarar sus solicitudes y permitirle al cliente un adecuado seguimiento del desempeño del laboratorio durante la prestación de los servicios. 4.8, quejas. Era necesario que el laboratorio tenga una política y unos procedimientos para la atención de quejas. En 4.9, control del trabajo de ensayo y o calibración no conforme, requería que el laboratorio contara con una política, procedimientos para implementar las acciones correctivas cuando existen con las no conformidades con procedimientos o con requisitos del cliente. 4.10, mejora. El laboratorio tenía que mantener o tenía que demostrar que mejora continuamente la eficacia de su sistema de gestión. Esto mediante el uso de la política de calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditorías, el análisis de los datos, las acciones correctivas y también las acciones preventivas y las revisiones por la dirección. Todo ello entonces es insumo para una mejora en un sistema de gestión de calidad en el laboratorio. 4.11, las acciones correctivas. Aquí era necesario que el laboratorio cuente con una política, procedimientos y designación de las responsabilidades para poder implementar las acciones correctivas. 4.12, las acciones preventivas. Aquí el laboratorio debía primero identificar
las fuentes potenciales de no conformidad, ya fuera técnica o fuera administrativa, los procedimientos con la aplicación de los controles para asegurar su eficacia. En 4.13, control de registros, el laboratorio debía contar con un procedimiento para la identificación, acceso y mantenimiento de registros técnicos y administrativos. Auditorías internas, era requisito que el laboratorio cuente con procedimientos para la realización de las auditorías internas, que contara con un programa de auditorías que esas auditorías fueran periódicas y que estuvieran dirigidas a todos los elementos del sistema de calidad, incluyendo no solamente la parte administrativa o la parte de gestión, sino que también incluya las actividades de ensayo o de calibración. Con respecto al capítulo 5, los requisitos técnicos, en 5.1 hablaba de las generalidades. Aquí especificaba la norma que el laboratorio debía determinar los factores que determinen el desarrollo de las actividades del laboratorio, tomar en cuenta los factores para desarrollar métodos y los procedimientos que están relacionados con la competencia del laboratorio. 5.2 hacía referencia al personal. Aquí se especificaba en la versión 2005 que el laboratorio debía contar con personal que fuera calificado con base en la educación apropiada, la capacitación y la destreza según fuera necesario. 5.3, instalaciones y condiciones ambientales. Aquí la norma precisaba que el laboratorio cuente con condiciones ambientales que no fueran a afectar de manera adversa la calidad de los servicios que presta. Y en caso de que las condiciones ambientales comprometieran los resultados, será necesario entonces que se detuvieran las actividades del laboratorio. En 5.4, métodos de ensayo y calibración y validación de los métodos. Esto hacía referencia a las actividades que deben que deben incluir los procedimientos de ensayo o también los procedimientos de calibración, que se deban aplicar métodos publicados en normas, es decir, métodos normalizados, o que se hayan publicado en publicaciones científicas y que se sigan según las especificaciones de los fabricantes. En caso de que no se utilizaran los métodos normalizados, entonces se debían validar dichos métodos. De igual manera, también era necesario que se validen los desarrollados por el laboratorio o los que estuvieran fuera del alcance del laboratorio. En el capítulo 5.5 de la anterior versión, se precisaba que antes de ser puesto en servicio los equipos, el equipo fuera calibrado o también fuera verificado. En cuanto a la trazabilidad de las mediciones, el capítulo 5.6, es necesario calibrar todo el equipo, incluyendo el usado para las mediciones auxiliares, como por ejemplo las condiciones ambientales, en caso de que eso tuviera un efecto significativo en el análisis o en el método que se está llevando a cabo. 5.7, muestreo. Siempre que sea razonable, se debían utilizar planes de muestreo basados en métodos estadísticos adecuados. Con respecto a 5.8, manipulación de los ítems de ensayo y de calibración, el laboratorio especificaba la norma que se cuente con procedimientos para el manejo y transporte de los ítems de ensayo y de calibración durante todo el proceso. En cuanto al aseguramiento de la calidad de los resultados y de resultados de ensayo y de calibración, el requisito 5.9, la versión anterior especifica procedimientos para supervisar la validez de los ensayos y también de las calibraciones. Y finalmente, informe de resultados, la norma indica elementos mínimos que debía contener un informe de ensayos o de calibración. En 2017, entonces, se emitió oficialmente la nueva versión de la norma, la cual tuvo varios cambios significativos. Uno de ellos, el principal, en cuanto a su estructura, alineándose
con otras normas que también han sido actualizadas, como en el caso, por ejemplo, de la norma ISO 9001-2015. La nueva versión entonces se encuentra estructurada de esta manera. En el capítulo 0 encontramos la introducción, donde nos habla acerca del objetivo de la norma. Posteriormente está el alcance, a dónde se aplica la norma. El capítulo 2, referencias normativas. Capítulo 3 nos habla de términos y definiciones. En esta nueva versión agrega algunos términos y definiciones. A partir del capítulo 4 hasta el 8, entonces se encuentran distribuidos los requisitos tanto técnicos como de gestión. En el capítulo 4 están los requisitos generales. Capítulo 5, requisitos estructurales, requisitos, requisitos de recursos en el capítulo 6 y los requisitos del proceso en el capítulo 7. Y en el capítulo 8 están los requisitos de gestión. Además, nos indica también dos anexos. El anexo A, que habla acerca de la trazabilidad metrológica, y el anexo B, acerca de los sistemas de gestión. Ahora hablemos un poco acerca de los principales cambios y también de las razones por las cuales la norma se cambió su versión de la versión 2005 a la versión 2017. Bueno, el principal cambio que ha tenido es el pensamiento basado en el riesgo, que se aplica en esta edición, y esto ha permitido cierta reducción de los requisitos y también ha permitido su sustitución por requisitos que están basados en el desempeño. En esta nueva versión existe una mayor flexibilidad con respecto a la edición anterior en cuanto a los requisitos de procesos, procedimientos, también en cuanto a la información documentada y también a las responsabilidades organizacionales. En esta versión se ha incluido además una definición para laboratorio, y este cambio, esta nueva versión, como lo dije inicialmente, el principal cambio es el alineamiento de la estructura y contenido de las normas, como por ejemplo las últimas normas actualizadas ISO 9001, que tiene la estructura de alto nivel. La estructura de alto nivel nace de la necesidad de la actualización de la norma ISO 9001. La estructura de alto nivel permite el alineamiento de los sistemas de gestión. Es decir, que al tener todos los sistemas de gestión la misma estructura o el mismo formato, la estructura de alto nivel, se permite que los sistemas de gestión se puedan integrar de una manera más sencilla. Cuando hablamos de sistemas integrados, hablamos de integrar la gestión, es decir, cómo se gestiona cada uno de los procesos implementados en una organización. En este caso, gestión para los laboratorios, gestión de riesgos, gestión de seguridad y salud en el trabajo, gestión ambiental. No hablamos de integrar los requisitos, puesto que cada norma va a tener obviamente los requisitos específicos de acuerdo al propósito o a la razón de ser de la norma. Entonces, todas las normas ISO que ya se encuentran actualizadas, sabemos que ya tienen la misma estructura, la estructura de alto nivel, es decir, que tiene el mismo formato básicamente, que permite una mejor comprensión y un mejor alineamiento de los sistemas de gestión. ¿Pero a qué se refiere el alto nivel? Alto nivel se refiere justamente al direccionamiento estratégico. Ahora, el por qué decimos que los sistemas de gestión son herramientas para gestionar los riesgos organizacionales. Porque tienen o porque se debe aplicar un pensamiento basado en riesgos que lo lleva a que usted pueda alinear todos los sistemas de gestión, ya que todas las organizaciones deben tener una estrategia organizacional, un direccionamiento estratégico, una misión, una visión, una política, unos objetivos, un análisis de contexto. Antes de implementar entonces cualquier sistema de gestión es preciso tener en cuenta que ese sistema de gestión lo va a llevar al logro o le va a permitir el logro del cumplimiento de sus objetivos de la estrategia organizacional. De esta manera entonces cada sistema de gestión se va a convertir en una estrategia que está alineada a la estrategia, como por ejemplo ISO 9001, ISO IS 17025,
ISO 14001, etcétera. Todos los sistemas que estén implementados dentro de la organización. Otro cambio en esta nueva versión, ya enfoquémonos en la parte de los requisitos, es que se da énfasis al tema de la imparcialidad y también a la confidencialidad, las cuales son tratadas en los capítulos 4.1 y 4.2 de la norma ISO/IEC 17025. Además, esta versión 2007 da la alternativa a aquellos laboratorios que ya están trabajando con la norma ISO 9001 para que se puedan cumplir con los requisitos del sistema de gestión de la norma ISO/IEC 17025. Eso lo podemos revisar en el capítulo 8, opción B. Otro es que no es una exigencia para esta nueva versión que haya un manual de calidad, lo cual no significa que si usted ya lo tiene lo debe eliminar, no. No es una exigencia que lo tenga ni que no lo tenga. Lo puede seguir utilizando si usted encuentra que este es un buen insumo eh, para gestionar adecuadamente el sistema basado en la norma ISO/IEC 17025. Otro cambio es que tampoco es una exigencia nombrar a un miembro del personal como responsable de la calidad, puesto que esta tarea puede ser absorbida por el resto del personal en el sistema de gestión. Esto lo podemos mirar en el numeral 5.6. Ya no aparece el concepto de las acciones preventivas, pero eso no significa que las acciones preventivas desaparecieron, puesto que ahora toda la norma se encuentra encaminada a la implementación de un pensamiento basado en riesgos. ¿Qué significa esto? Que el laboratorio debe gestionar los riesgos y las oportunidades, es decir, antes de implementar o de llevar a cabo cualquier acción, se debe preguntar cuál sería la consecuencia de ejecutar o de no ejecutar dicho control. De tener en cuenta cuáles son las fuentes, como lo decía en la parte de las acciones preventivas, de las posibles no conformidades. En este caso, cuáles serían las fuentes de los posibles eventos que generen un riesgo. Y cuál sería también el impacto en caso de que ese riesgo se materializara. Y con base en ello, implementar acciones o implementar tratamientos. A eso se refiere cuando la norma dice que debe abordar debe abordar los riesgos y oportunidades, hace referencia a la implementación de tratamientos o de controles para evitar que los riesgos se materialicen. Entonces las acciones son, por ejemplo, reducir el riesgo, evitarlo, evitar la posibilidad de que ocurra, o sea, reducir o eliminar la fuente, o reducir el impacto o consecuencia. En caso de que ocurriera, ¿cómo podríamos reducir ese impacto o esa consecuencia? Eso se puede realizar mediante un adecuado proceso de gestión de riesgos. La norma no especifica, no dice que se debe aplicar un pensamiento basado en riesgos, pero básicamente esos son los pasos para poder abordar los riesgos. Otro cambio es que en la evaluación de la incertidumbre de medición se debe tener en cuenta además aquellas contribuciones que surgen del muestreo. Esto no estaba en la anterior versión, ahora también lo tenemos para lo del muestreo, la estimación de incertidumbre. En el requisito, en el capítulo 6.1. Para esta nueva versión se introduce el concepto de equipamiento, que incluye además de equipos también los reactivos, los consumibles, materiales y patrones de referencia. Se incluye también el software, entre otros, y que deben existir para ellos un procedimiento tanto para la manipulación, el transporte, el almacenamiento, uso y un mantenimiento planificado de los mismos. Esto lo podemos observar en el requisito 6.4 de la norma. En la versión 2017 se mantiene la exigencia de contar con procedimientos para los temas que estén relacionados, como por ejemplo el personal 652,
Para equipos, pero se agrega también para el resto del equipamiento, 643. Para los productos y servicios suministrados externamente, 662. Para la revisión de solicitudes de ofertas y contratos, 711. Para la evaluación de la incertidumbre, 7211. Procedimiento de validación utilizado, 7224. Como lo dijimos, también para la manipulación de los ítems de ensayo de calibración, 741. Para el aseguramiento de la validez de los resultados, 771. Y también para el trabajo no conforme, que ahora en la nueva versión se denomina trabajo no conforme, a diferencia del anterior, que se denominaba trabajo no conforme de ensayo y o de calibración. Eso lo miramos en el capítulo 7.10.1. Con respecto a las quejas, en la versión 2005 era muy genérico, en donde solamente se pedía que se tuviera un procedimiento para la resolución de los reclamos y de las quejas y que se mantuvieran también los registros, indicando como una evidencia objetiva de que sí se daba respuesta ante los reclamos o las quejas de los clientes. Y se realizaran también las acciones correctivas. En esta versión 2017, esta cláusula ya se amplía un poco más y se enfoca además en un proceso para tratar la queja. En el capítulo 10, perdón, tenemos otra que es la inclusión de sistemas de gestión de información de laboratorios. Estos son los links, los podemos mirar, este requisito en el capítulo 7.11. Y por último, la inclusión también de la regla de decisión para aquellos laboratorios en donde tienen que declarar la conformidad, es decir, que si el resultado pasa o no pasa, si es defectuoso o no es defectuoso, que si se encuentra dentro de la tolerancia o está fuera de la tolerancia. Entonces, como lo dije en un principio, los capítulos, bueno, 1, 2 y 3 se mantienen, objeto y campo de aplicación, referencia normativa, términos y definiciones. Sin embargo, los capítulos 4, 5, requisitos relativos a la gestión y requisitos técnicos, en esta nueva versión se encuentran distribuidos en 5 capítulos, 4, 5, 6, 7 y 8, requisitos generales, estructurales, recursos, requisitos del proceso y requisitos de gestión. Vamos a hacer una introducción entonces de esta nueva versión en el capítulo 0. La introducción, en la introducción de la norma, al revisarla se da a conocer el objetivo de la misma. ¿Cuál es el objetivo de esta norma? El objetivo de esta norma ISO IS 17025 es promover la confianza en la operación de los laboratorios. Además, se indica en este documento que contiene los requisitos que permiten a los laboratorios demostrar que operan de forma competente y que tienen la capacidad de generar resultados válidos. Entonces aquí miramos dos cosas importantes. Primero, la operación. El laboratorio es competente y además cuenta con la capacidad de recursos válidos, haciendo referencia entonces a los recursos. En la parte introductoria de la norma además se dan a conocer los significados de 3 palabras importantes, en donde el debe corresponde a un requisito, es decir, que se debe cumplir, es de obligatorio cumplimiento. Debería indica una recomendación y puede indica un permiso, una posibilidad o una capacidad. Como en la versión anterior, los debe, entonces, también son de obligatorio cumplimiento. Se incorpora también el pensamiento basado en riesgos, de modo que los laboratorios deben orientarse hacia la mejora del desempeño. Esto se indica de forma particular en los apartados concretos de la norma, como son el capítulo 4.1, donde nos habla de la imparcialidad, 7.8.6, la declaración de la conformidad, 7.10, trabajo no conforme, y 8.5, en donde el laboratorio debe abordar riesgos y oportunidades. Recordamos que abordar hace referencia a tratar los riesgos y las oportunidades. ¿Y qué es tratar riesgos y oportunidades? Es implementar
un control o una acción para poder gestionarlos. Aquí el laboratorio entonces tiene la libertad de decidir acerca de los riesgos y oportunidades que desea abordar. Sin embargo, se debe tener aquí un especial cuidado con esa, entre comillas, flexibilidad que da la norma, dado que si existen amenazas potenciales que pudieran afectar la validez de los resultados, y en caso de que el laboratorio no los hubiera tenido en cuenta, entonces o decide no abordarlas, esto puede convertirse en una no conformidad o un hallazgo de auditoría. En el capítulo 1, objeto y campo de aplicación, esta sección se redujo sustancialmente con respecto a la anterior versión. Aquí se eliminó la referencia a los laboratorios de primera, segunda y tercera parte. Se elimina también el apartado 1.5 que hacía referencia a los requisitos reglamentarios o de seguridad asociados con las actividades de los laboratorios. Este capítulo 1 indica que ese documento especifica los requisitos generales para la competencia, la imparcialidad y la cooperación coherente de los laboratorios. Entonces hablamos aquí de tres características principales: requisitos para la competencia, la imparcialidad y la operación coherente de los laboratorios. Más adelante entonces ya miraremos a qué hace referencia esto. En esta norma se indica que ese documento es aplicable a todas las organizaciones que desarrollan actividades de laboratorio independientemente de la cantidad de personal. ¿Eso qué significa? Que si el laboratorio es pequeño, funciona con poco, el personal de laboratorio es un número reducido de personas, puede implementar, se puede acreditar con ISO IEC 17025. La respuesta es que sí, independientemente del el tipo de muestras que se analicen o si hacen son laboratorios de ensayo, de calibración, donde operan 3, 5, 10 o más personas, el laboratorio se puede acreditar con ISO IEC 17025. En el capítulo 2, las referencias normativas, aquí se incluyen la guía ISO IEC 99, que es el vocabulario internacional de metrología, donde encontramos los conceptos fundamentales y generales y también los términos asociados. Y la guía ISO, esta guía anula y sustituye la segunda versión, que es la guía ISO IEC, que también se la conoce como JCGM 200. En el capítulo 3 tenemos términos y definiciones. Entonces aquí tenemos el primer concepto. Hace referencia a la imparcialidad. Recordemos que esta norma especifica los requisitos de imparcialidad, de operación y también imparcialidad, operación y competencia para las actividades del laboratorio. Entonces, ¿a qué hace referencia la imparcialidad? La imparcialidad se define como la presencia de objetividad. Algunos sinónimos para imparcialidad son, por ejemplo, libre de conflicto de intereses, que haya ausencia de sesgos, que haya falta de prejuicios, que haya neutralidad, que haya justicia y equilibrio. En lo posible, entonces, el laboratorio debe estar libre de conflicto de intereses, pero si llegaran a existir, este debe resolverlos de tal manera que no afecte las actividades propias del laboratorio, que es la razón de ser del laboratorio. Que se asegure que los resultados que se entregan son seguros y son confiables. Entonces, en este caso, debido a que esta versión se enfoca en los se enfoca en los requisitos para que el laboratorio sea imparcial. Se debe también en el capítulo 4.1, en el requisito 4.1, nos indica que se deben abordar los riesgos relacionados con la imparcialidad para asegurar que la imparcialidad sí se tiene en cuenta como un riesgo en caso de que este riesgo se materialice, qué efectos puede causar y identificar cuáles son las causas
que podrían generar esa imparcialidad y cómo se controla ese riesgo para evitar o para reducir el impacto en caso de que se materializara o mejor evitar que se materialice. En cuanto al otro término, están las quejas. Las quejas se definen como la expresión de insatisfacción presentada por una persona o una organización a un laboratorio. Está relacionada con las actividades o con los resultados de ese laboratorio para la que se espera una respuesta, es decir, que es necesario que el laboratorio dé una respuesta oportuna a las quejas que se presenten y que además sepa gestionar estas quejas. También están los términos de comparación interlaboratorio, que son la realización y evaluación de mediciones o ensayos sobre el mismo ítem o ítems similares por dos o más laboratorios de acuerdo con unas condiciones que hayan sido predeterminadas. Comparación intralaboratorio, organización, realización y evaluación de mediciones o ensayos sobre el mismo ítem o ítems similares dentro del mismo laboratorio, en este caso, de acuerdo con condiciones predeterminadas. Los ensayos de aptitud son las evaluaciones del desempeño de los participantes con respecto a criterios que estén previamente establecidos mediante comparaciones interlaboratorio. Aquí recordemos que las pruebas de evaluación de desempeño se deben contratar con laboratorios que se encuentren acreditados bajo la norma ISO/IEC 17043. Para esto es necesario entonces, primero, que se identifiquen cuáles son los laboratorios que cuentan con esta acreditación. Y de igual manera también tener en cuenta cuáles son las fechas de inicio y de finalización de esas pruebas para poder participar. Está también la definición de laboratorio, que es organismo que realiza ya sea los ensayos o las calibraciones, así como también el muestreo relacionado con el respectivo ensayo o calibración. La regla de decisión es la regla que describe cómo se toma en cuenta la incertidumbre de medición cuando se declara la conformidad con un requisito especificado. Este término es importante para los laboratorios que emiten conformidad frente a valores establecidos. Esta regla es muy útil cuando se tiene que decidir con base en el valor de la incertidumbre, es decir, si el resultado de la medición cumple o no cumple un requisito establecido. También está en la definición para verificación y para validación. Para verificación hace referencia a la aportación de evidencia objetiva de que un ítem puede satisfacer los requisitos especificados y además aquí la norma nos indica algunos ejemplos. Por ejemplo, la confirmación de que un material de referencia declarado es homogéneo para el valor y el procedimiento de medición correspondientes para muestras de masa de valor de 10 miligramos. En el caso de validación, la validación es la verificación cuando los requisitos especificados son adecuados para un uso previsto. Un ejemplo es que un procedimiento de medición que generalmente se ha utilizado para la validación de concentración en masa de nitrógeno en agua se pueda también validar para la medición de la concentración en masa de nitrógeno, pero en otra matriz. En este caso, la norma pone como ejemplo en suero humano. Y como ya sabemos, entonces los requisitos de gestión se dan de los capítulos 4 al 8, en donde están los capítulo 4, requisitos generales, capítulo 5, requisitos estructurales, capítulo 6, los requisitos relativos a los recursos, 7, los requisitos del proceso, 8, los requisitos del sistema de gestión, y también encontramos los anexos en trazabilidad metodológica y opciones de sistemas de gestión. En el capítulo 4, los requisitos generales, están los capítulos 4.1 y 4.2, que son imparcialidad y confidencialidad. Capítulo 5, tenemos los requisitos estructurales. Aquí está que el laboratorio sea una entidad legal, que deba tener una organización y una estructura, que es importante que se defina el alcance
que cubre la norma ISO IS 17025, que tenga también una dirección, un cumplimiento personal con autoridad y con recursos, y que se asegure la eficacia y la integridad del sistema de gestión. Entonces, en el capítulo 5 tenemos básicamente, como lo indica, la estructura del sistema de gestión y de laboratorio. Capítulo 6, los requisitos relativos a los recursos. En los recursos está 6.1, generalidades. 6.2 nos habla acerca de los requisitos para el personal. 6.3, los requisitos para las instalaciones y también para las condiciones ambientales del laboratorio. 6.4, los requisitos de cumplimiento para los equipos. 6.5, la trazabilidad metrológica. 6.6, productos y servicios suministrados externamente. En el equipamiento, recordemos 6.4, además de los equipos están también los reactivos, consumibles, materiales de referencia, entre otros. En el capítulo 7, los requisitos del proceso, es decir, la operación del laboratorio. 7.1 tenemos la revisión de las solicitudes, ofertas y contratos. 7.2 la selección, verificación y la validación de los métodos. 7.3 el muestreo. 7.4 manipulación de los ítems de ensayo de calibración. 7.5 los requisitos técnicos. 7.6 la evaluación de la incertidumbre de medición. 7.7 el aseguramiento de la validez de los resultados. 7.8 informe de resultados. 7.9 quejas. 7.10 trabajo no conformes y 7.11 el control de registros del sistema, los registros del sistema de gestión. El anexo A, trazabilidad metodológica, y el anexo B, las opciones de los sistemas de gestión. Como lo decíamos entonces en el capítulo introductorio, nos muestra la razón de ser del laboratorio. En la razón de ser del laboratorio, tenemos que el objetivo es promover la confianza en la operación de los laboratorios. Y además nos hablaba que estos requisitos permiten a los laboratorios demostrar que operan de forma competente, imparcial y que tienen la capacidad de generar resultados válidos. Imparcial, ya lo miramos en el capítulo 4.1, habla específicamente de la imparcialidad. De aquí se solicita que el laboratorio tenga implementado cómo se debe abordar los riesgos que pudieran afectar la imparcialidad para asegurar que la imparcialidad se cumple dentro del laboratorio. Pero además tenemos que esta norma se ha desarrollado para promover la confianza en la operación de los laboratorios. Para promover la confianza en la operación, entonces hablamos de la operación y que además tiene la capacidad de generar resultados válidos. Por esta razón, entonces, decimos que en la razón de ser de esta norma o el propósito de esta norma se cumple al cumplir principalmente o en primera instancia los requisitos de los capítulos 6 que hace referencia a los recursos y el capítulo 7 que hace referencia a los procesos donde nos habla de la operación. Recursos porque nos está asegurando que el laboratorio cumple o que tiene la capacidad para poder cumplir los requisitos o para poder asegurar que los resultados que se emiten son confiables. Y en el capítulo 8 nos habla de el capítulo 7 que nos habla de los procesos, se hace referencia a la operación del laboratorio, cómo el laboratorio hace la revisión de las solicitudes, ofertas del contrato, cómo el laboratorio se encarga de hacer el procedimiento, cómo se realizan los registros técnicos, cómo se realiza la evaluación de la incertidumbre, la selección, la verificación y la validación de los métodos. Pero en el capítulo 6 hablamos entonces de los recursos, las instalaciones, el personal es competente, las instalaciones son adecuadas, las condiciones ambientales no afectan de manera adversa los resultados de los emitidos por el laboratorio. Entonces,
Con base en este objetivo, la razón de ser o el corazón principal de esta norma se encuentran especificados en los capítulos 6, recursos, y 7, procesos, sin dejar de lado el requisito 4.1, que el laboratorio o esta norma especifica para este requisito que se aborden los riesgos relacionados con la imparcialidad. Ahora que ya conocemos entonces las razones por las que se hizo la modificación de esta norma y para los laboratorios que ya tienen implementado un sistema de gestión de calidad basado en ISO IS 17025 y para que se pueda realizar de una manera más sencilla o para favorecer este proceso que ya se ha iniciado de transición de esta versión, de la versión 2005 a la versión 2017, tenemos aquí algunas pautas para facilitar o para apoyar ese proceso. En primera instancia, es importante entonces que se haga un diagnóstico del cumplimiento de la norma ISO IS 17025-2017. ¿Cómo vamos a hacer ese diagnóstico? Entonces, para realizar la transición, el diagnóstico se lo hace mediante el establecimiento del nivel de cumplimiento de cada uno de los requisitos de la norma ISO IS 17025-2017 que sean aplicables al laboratorio de ensayo o de calibración. Para ello, entonces, es importante o se sugiere que se haga a través de una lista de verificación o una lista de chequeo. Posteriormente, el segundo paso es que se establezcan los niveles de implementación, en donde una vez se haya realizado el diagnóstico, se proceden a establecer los niveles de implementación, en donde se van a implementar las actividades para cumplir con los requisitos que no han sido establecidas o que no se ha realizado ningún tipo de control a su ejecución. Aquí se van a mejorar las actividades para cumplir con los requisitos que ya han sido planteadas y algunas que ya han sido ejecutadas, y se mantendrían las actividades que se han ejecutado en su mayoría y se establecerían controles para mantener la eficacia de las acciones planteadas. Al hacerlo de esta manera ya estamos además aplicando el pensamiento basado en riesgos, porque estamos aplicando controles a las actividades que se han implementado. Posteriormente, es importante que se determinen las acciones para realizar la transición. La estrategia para la transición se sugiere que se enfoque en los numerales que tuvieron cambios en la norma. Con base en esos numerales, entonces se propone realizar acciones para darle cumplimiento a dichos numerales. En el cuarto paso es que se identifiquen los responsables de la ejecución de esas actividades. A cada uno de los requisitos aplicables de la norma ISO IS 17025 se le debe asignar uno o varios procesos responsables de ejecutar las acciones pertinentes para alcanzar, garantizar y para mantener su cumplimiento, es decir, para asegurar que estas acciones sí son eficaces. El grado de involucración de cada una de las áreas va a depender del nivel de injerencia que tenga cada uno de los requisitos con respecto a las actividades desarrolladas por el área. Es importante además que haya un cronograma de ejecución. Para el desarrollo de las actividades se considera el tiempo que el laboratorio determine para ejecutarlas. En ese tiempo se van a distribuir las acciones planteadas para dar cumplimiento a los requisitos que están pendientes. La planificación para la ejecución de las actividades se realiza considerando el ciclo de calidad o el ciclo PHBA, en donde las primeras acciones van a estar enfocadas en la planeación del sistema de gestión. Luego se realizarán las que permitirán dar cumplimiento a lo establecido en la etapa de planeación y finalmente se van a ejecutar las acciones de verificación y actuación ante los resultados obtenidos. Finalmente, vamos con el paso 6, que es la implementación y valoración de la eficacia de las actividades desarrolladas. Después de establecer las actividades responsables y de tener en cuenta también las fechas de acciones para la realización de estas actividades o para realizar la transición de la norma, se debe realizar el seguimiento de la ejecución y además se debe valorar la eficacia, es decir, el grado de cumplimiento de las acciones implementadas.
Y si es necesario, entonces es importante que se implementen nuevas acciones que sean pertinentes para asegurar la eficacia de las mismas y asegurar que el sistema de gestión o asegurar el cumplimiento de los requisitos con esta nueva versión. Entonces, con esto finalizamos. Muchas gracias por su atención.